Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Geek School. Hoy por fin vamos a comenzar con eso que tanto estaban esperando, con ansias. Hoy por fin vamos a comenzar con los ejercicios, especialmente con ejercicios que tienen que ver con ciclos termodinámicos. Entonces, vamos a hacer nada más pocos ejercicios de este tipo para poder continuar con ciclos de potencia, que es un poco más visto, más abordado. Pero bueno, los ejercicios que vamos a hacer de ciclos termodinámicos son ejercicios bastante didácticos, o sea, que cubren realmente de todo lo que se pide en este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ver. Tenemos el siguiente ejercicio. Dice que el siguiente ciclo se indica con este diagrama y utiliza 14 kilogramos de agua como sustancia de trabajo. Entonces debemos determinar el nombre de cada proceso, el calor, el trabajo y la variación de propiedades termodinámicas, es decir, delta U, delta H y delta S, de cada proceso y del ciclo. La eficiencia o el coeficiente de realización según corresponda y la representación en un ciclo, presión, volumen específico. Entonces, lo primero que podemos notar es que el diagrama que nos están presentando no es un diagrama como los que hemos estado utilizando a lo largo de este curso. Si se dan cuenta, es un diagrama de presión versus entalpía específica. Pero el entendimiento de este diagrama es exactamente igual al de todos los demás que hemos visto. Como pueden ver, hay una línea de saturación que nada más varía porque está un poco inclinada y además está achatada en la parte de arriba, pero de ahí en fuera el entendimiento es exactamente igual. La línea de saturación indica líquido saturado o vapor saturado, dependiendo de qué lado esté. Lo que está abajo de la línea de saturación es una mezcla saturada. Afuera de la campana, del lado derecho, es un vapor sobrecalentado. Afuera de la campana del lado izquierdo es un líquido comprimido. Ok, entonces ese entendimiento es igual siempre. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con este tipo de ejercicios? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es llenar esta tabla. En esta tabla, para cada estado podemos ubicar la presión, el volumen específico, la temperatura. Aquí se me pasó, este es en Kelvin, perdón, en Celsius. También podemos identificar el estado y aquí mismo vamos a colocar la energía interna específica, la entalpía específica y la entropía específica. Entonces vamos a comenzar llenando esta tabla con los datos que tenemos del diagrama. El estado uno, podemos ver que el estado uno está a una presión de 100 bares y una temperatura de 520 grados Celsius. Entonces aquí le ponemos 100 bares y 520 grados Celsius. De una vez, yo puedo estar seguro que es un vapor sobrecalentado. ¿Por qué? Porque el estado uno está afuera de la campana y del lado derecho. Y ya habíamos visto que esta es la zona de vapor sobrecalentado. Entonces, si quieren, de una vez le pueden poner vapor sobrecalentado. El estado 2, lo que sabemos es que tiene una presión de 5 bares y que la entropía uno es igual a la entropía 2. Entonces, aquí la presión es de 5 y la entropía uno es igual a la entropía 2. También yo puedo saber que esto es una mezcla saturada, porque el estado 2 está dentro de la campana. El estado 2 y 3 comparten la misma presión, es un proceso isobárico, la presión de 5 bares, y yo puedo saber que el estado 3 es un líquido saturado porque está justo encima de la línea de saturación. Entonces aquí la presión es igual, 5 bares, y es un líquido saturado. Y ya por último, el cuarto estado tiene la misma presión de 100 bares, es un líquido comprimido porque está afuera de la campana del lado izquierdo y además tiene la misma entropía que el estado 3. Entonces aquí el estado 3 y el estado 4 comparten entropía, es un líquido comprimido y tiene 100 bares de presión. Y ya por último, del estado 4 al estado 1 es un proceso isobárico porque comparten la misma presión. Muy bien, ahora, ¿cómo terminamos de rellenar toda esta tabla? Con las tablas termodinámicas. Para cada estado vamos a analizar eh, las tablas termodinámicas y obtener todos los demás valores. Entonces, para el estado uno, ¿qué información tenemos? Tenemos que la presión es de 100 bares y que la temperatura es de 520 grados Celsius. Así que si nos metemos a las tablas de eh, saturación, nos vamos a poder dar cuenta que a 100 bares
La temperatura de saturación es de 311 grados Celsius, como indica ahí la tabla, pero nosotros tenemos una temperatura mayor a esos 311. O sea, estamos por encima de la temperatura de saturación. Por lo tanto, estamos confirmando es un vapor sobrecalentado. Así que ya saben, tendríamos que irnos a las tablas de vapor sobrecalentado a 100 bares y 520 grados Celsius. Y eso es rápido, porque ya están aquí, ¿no? Esta es tomada de la tabla de presión de 100 bares, vapor sobrecalentado, a 520 grados Celsius. Así que estos valores, tal cual, los podemos copiar directamente en la tabla. Así que nos vamos para acá y copiamos los valores, que son vapor, volumen específico 0.0333966, energía interna 3086.709, entalpía 3426.368 y la entropía de 6.66, 4905. Y esta entropía se comparte acá. Ok, ahora tenemos que verificar el estado número 2. Así que para eso volvemos a la diapositiva que estábamos. Y en el estado número 2, sabemos que el estado número 2 está a una presión de 5 bares. Y como habíamos visto, la entropía 1 es igual a la entropía 2, que es igual a 6.664905. Si nos vamos a las tablas de saturación a 5 bares, nos podemos ver y percatar que el valor de la entropía que nosotros necesitamos está por encima de la de líquido y está por debajo de la de vapor. Por lo tanto, es una mezcla líquido-vapor. Si recuerdan, lo primero que hay que calcular cuando ya estamos seguros de que es una mezcla es la calidad. La calidad en este caso será la entropía que tenemos menos la entropía de líquido entre la entropía de vapor menos la entropía de líquido. Así que será 6.664905 menos 1.860383 entre 6.820660 menos 1.860383. Y eso nos da una calidad de 0.9686, perdón. Y por lo tanto, la humedad será igual a 0.0314. Ahora, ¿cómo calculamos el resto de propiedades? La temperatura, esta temperatura tal cual, la podemos llevar a la tabla. 151.83. El resto de propiedades, como el volumen específico, lo tenemos que calcular como el volumen específico de líquido por la humedad más el volumen específico de vapor por la calidad. ¿Ok? Lo mismo pasará para la energía interna. Y lo mismo pasará para la entalpía. Dado que estos son cálculos bastante sencillos y que no tienen mayores complicaciones, me voy a tomar la libertad de omitir la presentación de esos cálculos, pero pueden verificar que los resultados son similares a los que estoy poniendo en este momento. ¿Por qué son similares? Porque recuerden que les había comentado que la variación de decimales siempre se debía al uso de más o menos decimales a la hora del cálculo y el uso de memorias en la calculadora. Entonces,
Es normal que siempre haya una variación en los decimales, en los resultados, pero les tienen que quedar resultados muy similares a estos. Así que estos valores los podemos poner en la tabla. Así que la temperatura 151,83, la, el volumen específico 0,36, 3071, energía interna 2500,3806 y 2681,9161. Listo. Así que podemos volver. Y ahora el estado 3. En el estado 3 sabemos que la presión es de 5 bares y además es un líquido saturado. Eso sí lo tomamos directamente de la tabla. Perdón, del diagrama. Así que los valores del líquido comprimido serán los mismos valores que tomaremos para la tabla. Así que vámonos a la tabla nuevamente. Tenemos que el volumen es de 0,001093. La temperatura sigue siendo de 151,83. 639,5389. 640,0851. Y 1,86. 1,86. 0383. Y esta entropía, esta última entropía, es la misma que acá. Así que volvemos y vamos a calcular el último estado, el estado número 4. De este estado sabemos que la presión nuevamente es de 100 bares, que la entropía 3 es igual a la entropía 4 de 1,860383. Así que si buscamos en la tabla de saturación, nos vamos a dar cuenta que ese valor que nosotros necesitamos es más pequeño que el de líquido saturado. El de líquido saturado es de 3,36 y nosotros necesitamos 1,86. Significa que estamos debajo del líquido saturado y por lo tanto estamos como líquido comprimido. Estamos verificando que es un líquido comprimido. Así que, nuevamente, ahora buscamos en las tablas de líquido comprimido a 100 bares y buscamos la entropía que necesitamos de 1,860383, pero no aparece. Significa que tenemos que interpolar. ¿Vale? Si recuerdan, para la interpolación teníamos que armar las filas A, B y C. A y B son tomadas directamente de las tablas. C es la información que nosotros necesitamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la constante de interpolación. Y la constante de interpolación es el valor en A menos el valor en B entre, disculpen, aquí era el valor en C, entre el valor en A menos, ahora sí, el valor en B. En este caso usamos los valores de la entropía. Entonces sería valor en A 1,831345 menos el valor que necesitamos. De hecho, como no me va a caber, lo voy a seguir acá abajo. Menos el valor que necesitamos, 1,860383 entre 1,831345 nuevamente, menos 1,931545. Y veamos cuánto nos da eso de constante.
nos da 0.28, 0.29 podemos redondear. 0.29. Entonces, aquí por falta de espacio y porque realmente no es un cálculo muy difícil, yo nada más me voy a limitar a calcular la temperatura y de la misma manera ustedes pueden calcular el volumen, la energía interna y la entalpía. Entonces, la temperatura será el valor en A menos la constante de interpolación por el valor en A menos el valor en B. El valor en A son 150 menos la constante 0.29 por nuevamente 150 menos 160. 152.9 grados Celsius. Entonces, de la misma manera, ustedes pueden calcular el volumen específico, la energía interna y la entalpía siguiendo exactamente esta misma fórmula, la misma analogía a cada una de ellas, y van a obtener los siguientes valores. Entonces, para el volumen específico, obtendrán que el volumen es 0.001088. La temperatura, como dijimos, 152.9. La energía interna, 640.0240. Y la entalpía, 650.9013. Excelente, ya hemos terminado de llenar la tabla de propiedades termodinámicas. ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es llenar esta tabla de balance energético. Esta tabla corresponde a los cálculos de la variación de las propiedades termodinámicas, es decir, delta U, delta H, delta S, del calor y del trabajo, tanto de cada proceso como de todo el ciclo. Entonces, lo que necesitamos hacer es, primero, definir el nombre de cada uno de los procesos. Y luego, a partir de ello, podemos usar las fórmulas de delta U, delta H, delta S, Q y W para calcularlas. Entonces, vamos a comenzar con el proceso de 1 a 2. Comenzamos con el proceso de 1 a 2. Y para eso necesitamos primero saber cómo se llama. Para eso, vámonos para acá. Primero, ¿se mantiene algo constante de 1 a 2? Sí, se mantiene constante la entropía. Recuerden, por su tabla de nombrar ciclos, que mantener constante la entropía significa que es un proceso adiabático. Ahora, como es un proceso adiabático, no nos podemos fijar en la temperatura, pero sí nos podemos fijar en el volumen. Fíjense que el volumen pasa de 0.03 a 0.36, se hace más grande el volumen. Eso significa que estamos en una expansión adiabática. Así que volviendo para acá, el proceso de 1 a 2 es una expansión adiabática. Expansión adiabática. Y en una expansión adiabática podemos calcular delta U, delta H, delta S, Q y W. La fórmula para delta U será la masa por la energía interna 2 menos la energía interna 1. Esta será H2 menos H1. Esta será 0. En un proceso adiabático la delta S vale 0, al igual que el calor. Y el trabajo va a valer lo mismo que delta U. Entonces, nosotros tenemos 14 kilogramos de trabajo. La energía interna 2 vale 2500.2836 menos la energía interna 1 de 3086.709. Y estos son kilojoules por kilogramo. Esto nos da menos
208.5976 kilojoules. La entalpía será 14 kilogramos por 2681.9161 menos 3426.368 kilojoules por kilogramo, y eso nos da menos 10.436.3266. Y el valor del delta U lo jalamos también para acá. Así que volvemos ahora a la tabla de propiedades de balance energético y anotamos los valores que acabamos de obtener. Ok, ahora podemos volver al proceso de uno a 2. Perdón, de 2 a 3. De 2 a 3. Ahora veamos, de 2 a 3, ¿qué se mantiene constante? De 2 a 3 se mantiene constante la presión. Por lo tanto, es un proceso isobárico. ¿Qué cambia? Pues si se dan cuenta, la temperatura también se mantiene exactamente igual. ¿Ok? La temperatura se mantiene igual y la presión también. Entonces, ¿es un proceso isobárico o isotérmico? Ah, estamos en uno de esos casos donde parece que las propiedades no cambian. Entonces, si no cambian las propiedades, necesitamos ver qué pasa con las fases. Si se dan cuenta, en el estado 2 tenemos una mezcla, o sea que hay líquido saturado y vapor saturado. Y en el estado 3 únicamente tenemos líquido saturado. Significa que todo el vapor que teníamos en el estado 2 se condensó para ser líquido saturado. Entonces, el proceso de 2 a 3 es una condensación. Así es, le podemos llamar condensación, porque nada más estamos teniendo un cambio de fase. Como tal, la temperatura y la presión se están manteniendo constantes. Entonces, si ya sabemos eso, ¿qué fórmulas utilizamos para calcular la variación de energía? Pueden calcular la variación de energía usando las fórmulas tanto para proceso isotérmico como para proceso isobárico. En mi caso, las voy a hacer con isobárico. Entonces calcularemos delta U, delta H, delta S, Q y W. Delta U será la masa por la variación de las entalpías, ¿no? Entonces serán 14 kilogramos por 639.5389 menos 2500.2836 kilojoules por kilogramo. Y eso nos da menos 26.051.7838. Las siguientes serán 14 kilogramos. La entalpía 3, 640.0851 menos la entalpía 2, 2681.9161. Y eso nos da menos 28.585.634.
Delta S será la masa por la entropía 3, 1.860383, menos la entropía 2, 6.664905, lo que nos da menos 67.263308. El calor va a ser igual a delta H en un proceso isobárico y el trabajo será delta U menos el calor. Entonces delta U vale menos 26.051.7838 menos 28.585.634, lo que nos da 2.533.8502. Así que nos vamos a la tabla y vaciamos todos los resultados que hemos calculado. Perfecto. Ahora vamos a ver qué pasa con el proceso de 3 a 4. Veamos cómo cambian las propiedades en ese proceso. De 3 a 4 se mantiene nuevamente la entropía constante, así que podemos entender que es un proceso adiabático, otra vez, y podemos ver que la presión aumenta, así que esta vez es una compresión adiabática. Entonces es una compresión adiabática. Y en una compresión adiabática calculamos delta U, delta H, delta S, Q y W. Delta U será la masa por la entropía 4, 600, perdón, la energía interna 4, 640.0240 menos la entropía 3, energía interna 3, lo que nos da 6.7914. No se preocupen de que sea muy pequeño. La siguiente nos da 14 kilogramos por 650.9013 menos 640.0851, que nos da 151.4268. Delta S vale cero, Q vale cero y el trabajo vale delta U. Por eso me encantan los procesos adiabáticos porque son en los que menos cálculos tenemos que hacer. Y estos datos los podemos vaciar en la tabla de balance energético. Entonces, 151.4268
cero, cero, 6.7914. Excelente. Y ahora vamos con el último proceso, el proceso de 4-1. Entonces, si vemos la tabla de propiedades, nos damos cuenta de que de 4-1 se mantiene la presión, así que es un proceso isobárico, y esta vez sí aumenta la temperatura porque pasa de 152 a 520. Entonces es un calentamiento isobárico. Igual calculamos delta U, delta H, delta S, Q y W. Así que aquí serían 14 kilogramos por 3086.709 menos 640.0240. La siguiente serían 14 kilogramos por 3426.368 menos 650.9013. El primero nos da 34.253.59. El siguiente nos da 38.856.5338. El cálculo de la entropía sería 14 por 6.66, 6.66, 4905, menos 1.86, 1.86, 03, 83. Y eso nos da 67.26, 3308. El calor va a ser igual a delta H. Entonces aquí se repite 38.856.5338. Y el trabajo será delta U menos el calor, que nos da menos 4.602, perdón, punto 94 38. Y listo. Ahora basemos esos datos en la tabla. Y menos 4.602.94 y 38. Muy bien. Ahora que ya tenemos esta tabla llena, tenemos que sumar todas las filas. Entonces se van a dar cuenta que delta U, delta H y delta S les tienen que dar exactamente cero. Dependiendo de cómo manejen sus decimales, de si hacen los redondeos correctamente, de cuántos decimales ocupen, será el nivel de exactitud con el que le van a dar los resultados.
Ajá. Entonces, si no les está dando exactamente cero, puede que por ahí tengan un detallito con sus decimales o muy seguramente con su redondeo. Hay que revisar eso, pero debe de dar exactamente cero. El calor, para este caso, nos da de 10.270, 10.270.8998. Y el trabajo nos da exactamente igual, pero negativo. ¿Ok? Entonces, para saber si estamos bien, delta U, delta H y delta S tienen que dar todos ceros. El calor y el trabajo deben de dar exactamente lo mismo, pero con signos volteados, con signos opuestos. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer con esa información? Podemos determinar la máquina. Como el trabajo total nos está dando negativo, significa que es una máquina térmica. Es una máquina térmica. Y por lo tanto tenemos que evaluar la eficiencia. La eficiencia será el valor absoluto de ese trabajo total entre la sumatoria de todos los calores positivos. El trabajo total dijimos que nos daba 10.270.8998. No es necesaria unidades porque se van a cancelar. Y nada más tenemos un calor positivo, ¿vale? Si volvemos, se pueden dar cuenta que solo tenemos un calor positivo, que es este de 38.850. Entonces, aquí le ponemos 38.856.5338. Y esto nos da 0.2643. Esa es la eficiencia de la máquina. Tiene una eficiencia del 26.43%. ¿Ok? Entonces, recuerden que la eficiencia tiende a ser muy pequeñita. 0.2643 es una, pues, eficiencia intermedia. No está ni muy bien, pero tampoco está tan mal. ¿Cuál es el último paso? Porque ya hemos resuelto todos los incisos, excepto uno, el diagrama. Para hacer el diagrama, yo lo que hago es, en este caso, ubico las presiones. Entonces, las presiones que tengo son de 100 bares y de 5 bares. No necesitan ser exactamente así, esa escala, no se preocupen. ¿Necesito yo poner aquí los valores de volumen específico? No necesariamente. Se pueden guiar por el estado. Entonces, por decir, el estado uno era a 100 bares y era un vapor sobrecalentado. Entonces, yo lo puedo dibujar acá. Este es el estado número uno. El estado 2 era una mezcla a 5 bares. Entonces, yo lo puedo dibujar más o menos por aquí porque tenía una calidad bastante alta del 0.90 y tantos. Entonces, está muy pegadito a vapor saturado. El estado 3 era un líquido comprimido a 5 bares, justo encima de la línea de saturación. Y el cuarto estado, un líquido comprimido a 100 bares. Entonces, este es el estado 2, el estado 3 y el estado 4. Y de hecho, este tal vez esté un poquito más a la izquierda, porque reduciría un poquito su volumen. Aquí está el estado 4. Entonces, de 1 a 2 era diabático, lo ponemos así, una línea curva. Adiabático. De 2 a 3 es isobárico, una línea recta horizontal. De 3 a 4 también era diabático, una curva. Y de 4 a 1, isobárico, una línea recta horizontal. Entonces, aquí también podemos notar que que el proceso de 2 a 3 era una condensación.
porque estamos pasando de una mezcla líquido-vapor, que de hecho era más vapor que nada, a un líquido saturado. Hay una condensación. Y bueno, algo más de lo que pueden saber de sus diagramas es que si los diagramas van en sentido de las manecillas de reloj, es una máquina térmica. Y si van en el sentido opuesto a las manecillas de reloj, es una máquina frigorífica. Mm, frigorífica. Entonces, si se dan cuenta aquí, estamos yendo en el sentido de las manecillas de reloj, por lo que estamos recalcando que es una máquina térmica. Y bueno, por este ejercicio sería todo. Como pueden ver, es un ejercicio un poco tardado, pero lo quise hacer lento, casi paso por paso, para que aprendieran los pasos que se tienen que seguir. En los siguientes ejercicios me tomaré la libertad de omitir algunos cálculos. Yo les presentaré los resultados correctos y ustedes se encargarán de verificar que esos resultados están bien, ¿ok? Para que los videos sean un poco más cortos y sean menos tediosos para ustedes a la hora de verlos. Entonces, por este video ha sido todo. Espero que les haya gustado y que hayan entendido todo. No va a tener un cuestionario, lo más seguro es que no va a tener. Y nos vemos en el siguiente ejercicio, bueno, en el siguiente video para un nuevo ejercicio. Cuídense mucho.